José. Ok, pues buenas tardes a todos, Dios los bendiga. Una vez más, sean bienvenidos a Agua Viva Internacional, casa de amigos, casa de oración. Pues me siento realmente bendecido porque durante todo el mes pasado nos tocó estar sirviendo al grupo de jóvenes en consolidación. Y la verdad había veces que en esta cuarta reunión como que venían más poquitos y yo veo que esta vez somos más y yo creo que Dios es bueno. Quería nada más antes de que empezáramos a orar, pedirle a las personas que están hacia los lados si pueden acompañarnos acá para concentrarnos todos en el centro, por favor. Y pues ahorita que empiecen a moverse un poquito, pues oramos y empezamos a poner todo esto en manos de Dios. Muchas gracias. Pues vamos a orar. Amado Espíritu Santo, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres ese sello de la redención, de que Dios nos compró a precio de sangre. Amado Espíritu Santo, ponemos esta plática en tu mano. Te pedimos que abras nuestros oídos, que abras nuestros ojos, que abras nuestro entendimiento y que puedas hablarnos y revelarnos el misterio que ha estado escondido de los siglos, de las edades, de los tiempos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues yo tengo aquí como desde las 8:30 de la mañana y ha sido una bendición estar viendo cómo el Señor y su Espíritu Santo se han estado moviendo en la primera reunión, en la segunda reunión, tercera reunión. Es algo impresionante que a lo mejor no nos damos cuenta, pero aquí tenemos nuestras reuniones y estamos exaltando el nombre del Señor y lo están exaltando, por ejemplo, en Agua Viva Reynosa, en Agua Viva Pánuco, lo están exaltando en Nuevo León, lo están exaltando en Guadalajara, lo están exaltando en Chiapas, lo están exaltando en Argentina, lo están exaltando en Europa, lo están exaltando en muchas partes. A lo mejor, a la verdad, los horarios parecen diferentes, pero en un mismo momento lo están exaltando en todas partes. Y es algo precioso y es algo tremendo. Yo voy a pedirle a 3 personas que pasen aquí enfrente para que me ayuden con algo. Pero para no ponerme a que les den a algunos penas o no, si puedes pasar Ricardo, si puedes pasar David y si puedes pasar Gaby, por favor, a las personas que conozco para que sea un poquito más fluido. Quiero que me ayuden con unas cosas. Esta prédica se llama Los Misterios de Dios. A ver, yo quiero que me ayudes. ¿Qué es para ti un misterio? Wow, es algo desconocido, algo sobrenatural, más o menos. Ok. Algo que no conozco y que me gustaría conocer. Algo escondido. Ok, eso es para ellos lo que viene siendo un misterio. Pues bueno, vamos a darle un aplauso a Dios por la vida de cada uno de ellos y si pueden pasar. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo número 1 de Hebreos. Los espero, si pueden decir amén cuando lo tengamos. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Yo quiero que entendamos algo. La Biblia es un misterio que estuvo oculto por muchos tiempos y que llegó un tiempo donde salió a la luz. Y yo quiero que entendamos esto. Nosotros tenemos que tener una relación continua con Dios, porque para eso vino Jesucristo.
Y nosotros tenemos que amar la palabra, porque la palabra por muchos tiempos estuvo oculta de las personas. Ustedes pueden saber que la palabra salió y que mucho tiempo solamente estaba en latín y solo lo podían estar leyendo ciertos padres hasta que vino Martín Lutero, y entonces él puso Dios en su corazón la revelación de que mas el justo por la fe vivirá, y entonces él empezó a tener una revelación de que la salvación venía a través de la fe en Cristo Jesús. Y entonces él dijo, ¿sabes algo? La gente tiene que conocer la palabra de Dios, porque cuando la gente es expuesta ante la palabra de Dios, la gente ve su condición. Y nosotros tenemos que ver que nuestra condición es que nosotros tenemos una necesidad de Dios. Entonces él fue cuando él empezó a traducir la Biblia. A mí me encanta porque tenemos que ir hacia los inicios. La Biblia en el Génesis, en el principio dice, en el principio Dios creó los cielos y Dios creó la tierra. Y la Biblia nos habla de que Dios fue creando a los animales y que Dios fue creando a los peces y las aves, y Dios empezó a crear todas las cosas. Y la Biblia decía, y Dios vio que lo que había creado era bueno. Todo lo que Dios creó era bueno. Y tenemos que entender eso. Pero llegó una situación donde el hombre pecó. Y a causa de ese pecado el hombre fue separado de Dios. Y tenemos que entender eso. Y entonces el hombre empezó a caminar solo. La Biblia nos dice que cuando Dios creó al hombre, el hombre caminaba con Dios en el huerto del Edén. Yo me imagino que el hombre iba ahí y le decía, oye Señor, ¿y por qué hiciste los árboles así? Y yo me imagino a Adán diciéndole, wow Señor, ese color que tú le pusiste al cielo, que es azul, se ve precioso. Yo me imagino, Adán nunca había visto nada. Imagínate, Adán acababa de ser creado. Imagínate una persona que a lo mejor estuviese ciega y que le operan de los ojos y empieza a ver y dice, wow, ¿cómo es posible? Qué hermoso es el sol, no puedo verlo. Entonces Adán estaba caminando con el Señor y decía, todo es hermoso, todo es precioso. A lo mejor tú y yo, como ya hemos vivido esto, hemos perdido el poder del asombro de las cosas que Dios ha hecho, a lo mejor hasta de nosotros mismos. A lo mejor tú dices, para mí pues es muy normal que pueda respirar, es muy normal que pueda caminar, pero una persona que no pueda hacerlo, ¿te imaginas el impacto que tendría su vida? Una persona que toda su vida ha sido paralítico, el poder caminar, como diría, wow, o sea, Dios me dio unas piernas, puedo moverlas, ¿cómo es todo tan perfecto? Como nos decía el hermano, o sea, todos los músculos del rostro que se mueven por tan solo una sonrisa. ¡Qué perfección hay en la creación de Dios! Y Dios tenía ese plan y Dios creó al hombre porque Dios quería tener una relación con el hombre. Dios quería que el hombre lo conociera, que el hombre lo adorara. Dios quería estar con él. Pero entonces vino el pecado y el hombre comió del fruto del huerto. ¿Sabes algo? Dios nos creó a su imagen, conforme a su semejanza, y nos dio algo que era el regalo de la decisión. Nuestro pastor siempre nos dice, decisión determina destino. Y la decisión de cada persona determina el destino al cual la persona va a vivir. Y entonces Dios le dijo, ¿sabes algo? Tú puedes comer de todos los árboles que están en el huerto, pero de este árbol tú no puedes comer. Y entonces el hombre fue engañado. Tú tienes que entender que vivimos nosotros en un mundo espiritual y que así como hay Dios, así también hay diablo, y tú tienes que entenderlo. Y el diablo odia al hombre y odiaba al hombre. ¿Por qué? Porque Dios lo había echado del cielo. ¿Y qué dice la palabra? Que tú y yo fuimos hechos a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces él veía a Adán y él decía, este se parece a Dios, y entonces buscaba hacer el mal hacia él. Total, el hombre cayó en el engaño y el hombre pecó, y su pecado lo separó de Dios. Después de que el hombre pecó, empezaron a haber intentos en la Biblia en los cuales el hombre intentaba acercarse a Dios, los cuales son las obras. Nos dice ahí también en el libro de Génesis cómo empezaron los hombres y dijeron, vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. El hombre a lo mejor estaba separado de Dios, no tenía esa convivencia, pero sentía esa necesidad y decía, vamos a hacer una torre que llegue al cielo. Pero ¿sabes algo? El cielo no se puede ganar a través de las obras que tú y yo hagamos. Entonces nos dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió y que empezó a confundirlos y que empezó a hacer que cada persona hablara otro idioma.
Y así es como nació que muchas naciones hablan idiomas diferentes. Pero el punto era que ellos decían, yo quiero llegar al cielo. Y hoy en día hay muchas religiones. La religión es el intento del hombre por acercarse a Dios. Pero todo intento del hombre por acercarse a Dios es vano. Porque el hombre no puede hacerlo en sus propias fuerzas. Porque el hombre no puede hacerlo. Y entonces el hombre empezó a vivir así. Vamos a ir a la Biblia, por favor, si pueden acompañarme al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 26. Había algo que había sido oculto para el hombre durante mucho tiempo, y el hombre había querido acercarse a Dios y acercarse a Dios, pero no lo lograba. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y desde las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. En Efesios 3:5 te habla de nuevo, el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y en Efesios 1:9 lo volvemos a ver. Aquí está el apóstol Pablo hablando y diciendo, hubo un misterio, había sido velado hacia las personas, cómo poder acercarse a Dios. Y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Sabes algo? O sea, había un misterio, el hombre había pecado, pero el hombre había perdido su relación con Dios. El hombre no podía acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Dios es santo y el hombre estaba sucio y Dios es limpio, Dios es puro. Entonces había un obstáculo, en tus fuerzas nunca ibas a poder alcanzar llegar a Dios. Por eso la Biblia nos dice que Jesucristo es el único camino, es la única verdad, es la única vida, que nadie llega al Padre si no es por Jesús, y tenemos que entenderlo. A mí me gusta esto porque ¿cuál es el misterio? El hombre pecó. La Biblia nos habla en el libro de Romanos que no hay justo, ni siquiera uno. Si me acompañan, por favor, vamos allá al libro de Romanos a leer aquí. Romanos 3:10. Ok, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos los hombres habían empezado a apartarse de Dios. Todos los hombres estaban buscando no la voluntad de Dios, sino lo que cada uno le parecía lo mejor para sí. Los hombres se habían olvidado de Dios y hoy en día los hombres siguen olvidando a Dios. Tú te acercas y le quieres hablar de Dios a la gente y te dicen, ¿sabes algo? Mira, déjame cambiar. Una vez que yo me encuentre bien, pues ya empiezo a ir con Dios. Pero ¿cómo me voy a acercar a Dios si yo vivo en pecado? O sea, yo sé que hay un chorro de cosas que tengo que arreglar. Mira, déjame que yo arregle mi vida y después me acerco a Dios. Y eso es un engaño del diablo. Tú en tus fuerzas no puedes cambiar tu vida. A lo mejor tu vida va a cambiar un mes, 2 meses, un año, pero después no vas a poder. Tú tienes que venir a Dios y Dios es el que va a empezar a cambiarte porque es en las fuerzas de Dios, no en las nuestras. O si no hay, le quieres predicar a veces a los jóvenes y ellos te dicen, ¿sabes algo? Mira, déjame divertirme, déjame hacer ciertas cosas y ya después yo me voy a acercar a Dios. ¿Sabes algo? O sea, todo el tiempo ha sido así. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que cuando el hombre pecó, Dios creó al hombre y le dijo, señorea sobre todas las cosas. Dios le dio una autoridad al hombre. Pero cuando el hombre pecó, esa autoridad fue perdida y esa autoridad la tomó Satanás. Por eso es que la Biblia misma dice, ¿sabes qué? El mundo se encuentra bajo el maligno. Te dice que el diablo es el Dios de este siglo, pero a veces ahí se agarran mucha gente para torcer las escrituras. Eso era antes de que Jesucristo viniera y Jesucristo venciera en la cruz y Jesucristo recuperara toda esa autoridad y Jesucristo la volviera a dar a nosotros que somos hijos de Dios. Porque la palabra nos dice que todo aquel que confiesa a Jesucristo, que Dios le ha dado la autoridad de ser hecho un hijo de Dios. Y esa autoridad que fue perdida
en el huerto ha sido recuperada y ha sido dada a nosotros. Y tenemos que entenderlo. Pero